pero es una alerta muy importante porque la cobertura de vacunaciones en estos meses lamentables ha bajado de manera notable, no solamente para difteria, para sarampión, para tétanos. Recuerden, las gestantes eran protegidas para evitar el tétanos. Antes veíamos tétanos neonatal y se morían, hoy ya no vemos ello. Por lo tanto, la alerta es en esta enfermedad que es tratable y vacunable, como las otras vacunas, que creo que es importante que la población no esté pensando solo en COVID. El COVID mata menos del 4% y difteria mata 10%. Además, siempre por delante fue docente principal de Cayetano Heredia y casualmente en mi hospital docente se diagnosticó el segundo caso de una paciente adulta que en el líquido pleural se aisló esta bacteria. Y tal como tú dices, no hay que hacer alarma ni tampoco minimizar. Son pequeños brotes, el primero el de la chica procedente natural de Contamana, que no se supo el foco finalmente y se hizo el famoso cerco epidemiológico que tanto reclamamos para el COVID, y se está haciendo también para esta segunda paciente, tanto en el personal que maneja como los contactos, que es lo correcto, es la medida de salud pública, tratar de abortar esos brotes, porque eso ha pasado en muchos países cercanos, donde se hace esos cercos y se logra abortar. Ha pasado en España, en Filipinas, en Bélgica, etcétera. Pasó gravemente en Georgia cuando cayó el bloque de la Unión Soviética, ahí sí hubo miles de muertos por la crisis ya política, y ya pasó en Venezuela también en el 2016. Por lo tanto, no es novedad ello, pero es una alerta muy importante porque la cobertura de vacunaciones en estos meses lamentables ha bajado de manera notable, no solamente para difteria, para sarampión, para tétanos. Recuerden, las gestantes eran protegidas para evitar el tétanos. Antes veíamos tétanos neonatal y se morían, hoy ya no vemos ello. Por lo tanto, la alerta es en esta enfermedad que es tratable y vacunable, como las otras vacunas, que creo que es importante que la población no esté pensando solo en COVID. El COVID mata menos del 4% y difteria mata 10%. Entonces son dos mensajes que hay que señalar, correctamente hay que actuar, y la población hoy más que nunca. Sí, Nicolás. Pero la pregunta que todos nos hacemos es, ya estamos claros en que no ha habido vacunaciones como debieron ocurrir este año. Esto está claro, la crisis del coronavirus nos ha puesto en este dilema. Pero así es. Ha fallecido una criatura de 5 años y una mujer de 69 años. Entonces, aparentemente, en el caso del chico, por reconocimiento del padre, no completó el cuadro de vacunas. Es más, estaba muy dolido y se lamentaba por eso el padre. Pero en el caso de esta mujer de 69 años, ¿frente a qué estamos? O sea, la difteria está acá en el aire. Y si estamos vacunados, estamos protegidos, y si no, puede reaparecer la enfermedad con el grado de mortalidad que ha señalado. Sí, fíjate, interesante el mensaje último. Esta paciente adulta revela que los adultos tenemos que protegernos. Mire, yo cuando empezó la pandemia, Nicolás, soy infectólogo, dije voy a vacunarme en la clínica donde laboro, que me apliquen estas dosis de refuerzo del adulto mayor. Porque es un concepto que la gente tiene que darse cuenta. Todos pensamos en los niños de acuerdo a la prioridad en el mundo, y los adultos mayores eran descuidados hace 20 años y no se vacunaban, y se morían por neumococo, por influenza, etcétera. Y descubrieron en muchas partes del mundo que los adultos mayores pierden defensas a partir de los 40 años para este tipo de bacteria, que es una vacuna que existe hace años, que produce pues el famoso toxoide que mata como pasó en la niña. Entonces, desde hace ya décadas se vacuna en los adultos mayores porque perdemos defensas naturales a las que usualmente tenemos de niño. Entonces, este refuerzo debe recordarse a la población. Probablemente esta paciente... Pero ¿cuáles son estas vacunas que se recomiendan? Es decir, ahora se ha hablado mucho sobre la neumonía. Hay que ponerse vacunas contra la neumonía. En segundo lugar, ahora resulta que también hay que ponerse vacuna contra la difteria, que es la que viene con el antitétano, ¿no es cierto? ¿Qué otra vacuna más tendrían que aplicarse los adultos mayores? Mira, en la dosis yo me he aplicado para ver mi experiencia. Yo tengo más de 60 años, me apliqué mi vacuna, mi primera dosis. Es una dosis en el hombro, la DT, que es lo que se recomienda en el adulto, que es la gratuita que el ministerio. Pasó un mes, mi segundo refuerzo, y acá en diciembre me toca mi tercer refuerzo. Ese es lo correcto para, digamos, el adulto mayor. Es la DT,
que es la, digamos, que existe en el ministerio, que es la que se acepta, digamos, como salud pública. Y la vacuna en el niño, ya a diferencia del adulto mayor, incluye 5 vacunas. Es la pentavalente, 2, 4, 6 meses, y luego se hace el refuerzo a los 18 meses y a los 5 años. ¿Qué ha pasado en este segundo caso? Probablemente si esta adulta mayor que falleció en Cayetano se hubiera hecho el refuerzo, no estaríamos hablando de esta muerte. Por eso la importancia de decir, vacunemos a los niños y a los adultos mayores, que es la prioridad. Por eso, felizmente, hay vacunas en el Perú, Doctor, para reforzar. No estamos Sí. Doctor, ¿qué pasa? Porque yo he escuchado al viceministro decir que hay que reforzar después de 10 años. Es decir, ¿qué pasa con los chicos de 15 años? ¿Qué pasa? Usted acaba de decir también de que a partir de los 40 años comienza a bajar el tema de la protección. Yo soy cuarentona, tengo 44 años. ¿Qué hago? ¿Voy y me tengo que vacunar? Claro, o sea, a medida que uno pasa los años, los anticuerpos para esta bacteria bajan en porcentajes, por eso se refuerza, y el refuerzo dura cada 10 años, que es lo que se ha descubierto. Entonces, pero si nosotros hemos sido vacunados en niños con las 3 dosis, estamos muy bien protegidos, pero no significa que nos podemos complicar. Por eso se llama refuerzos, para que los anticuerpos tengan más capacidad de combatir en caso que hubiera un brote, como pasó en Georgia, de miles de pacientes. No estamos en ese escenario, por eso es que la población, y la población específica son los niños que tienen que vacunarse y los adultos mayores. Los mayores, ahí las gestantes y el personal de salud, porque así como el COVID es contagioso por vía respiratoria, está contagiosa la gente que está en contacto. ¿Qué se ha hecho en el Hospital Cayetano? A los médicos se les ha puesto la vacuna de refuerzo, se les ha dado antibiótico porque el virus la bacteria puede estar incubando, y se hace un barrido en los contactos del barrio de donde está en las últimas 2, 3 semanas, y se vacuna a todo el barrio. Eso se llama cerco epidemiológico, que ojalá logre, abortar estos brotes pequeños, pero la alerta para las otras enfermedades existe. Sarampión es más contagiosa que el COVID y más que la difteria. Y entonces, en la vacuna, la pentavalente, también está sarampión. Por eso es que al retomar esta etapa, la ministra y con los doctor Suárez están reforzando el programa de vacunación, independiente de que venga o no la segunda ola. Esto es una enfermedad que hay vacunas y hay antibióticos, a diferencia del COVID. Ese es un poco el mensaje, que reforcemos en la población y no tengamos miedos. He visto que dicen, uy, me va a chocar al poner esta vacuna. Tengo muchas colegas que me consultan, no choca, es una vacuna segura, muy eficiente y que salva vidas. Doctor, yo quisiera hacerle una pregunta, porque ayer escuchaba al viceministro que hablaba que después de 5 años había que reforzar. Y luego escucho también a otros médicos hablando que después de 10 años. ¿Después de cuánto tiempo? ¿De 5 o de 10? Sí, lo que pasa es que en gente joven, 30, 40 años, todavía tenemos anticuerpos. Entonces ahí, ¿para qué hacerlo cada 5 años? El consenso es cada 10 años. O sea, hay gente que hace por si acaso 5 años, pero en realidad son 10 años para reforzar. Son, digamos, opiniones que a veces uno tiene que precisar, pero lo real es cada 10 años. Sí, ahora, Ciro, aparte de es decir, estamos claros, la neumonía, la vacuna contra la neumonía tiene que ser colocada a los adultos mayores. Hay que ponerse la vacuna contra la influenza, que dura un año. Cada año. Ahora hay que agregar a esto los refuerzos de vacuna, o sea, las vacunas completas a los menores y la vacuna complementaria para las personas de la tercera edad, para los adultos mayores. ¿Qué otra vacuna es recomendable, Ciro, en estas circunstancias? Bueno, por ejemplo, mira, hay que aclarar, la neumonía por neumococo, ojo, se da a partir de los 60 años y dura 5 años. Y yo no le pregunté, Cari. Entonces, cada 5 años, los adultos mayores que pasan los 60 tienen que vacunarse con las cepas. Y fíjate, hay cepas para 13 neumococos y para 23. Yo me vacuné hace 2 años para el neumococo. El neumococo mata de manera importante en los adultos mayores, mata más que el COVID, por si acaso. Por eso es que, pero dura 5 años. Y la otra vacuna que tampoco no es obligatoria es, digamos, la influenza en el adulto mayor.
o en gente que le sacaron el vaso, que son ya, al sacarte el vaso, uno tiene que vacunarse para la influenza, que es otra ya opcional, y en países donde hay meningococo, digamos, otra enfermedad que también mata, sea también en las zonas endémicas del meningococo, que es la selva. Entonces, dependiendo del área, Nicolás, uno puede usar otras vacunas ya opcionales, pero esas 5 que has mencionado son las básicas para el adulto mayor, que no hay necesidad de reforzar otras enfermedades, porque realmente ya tenemos con la fiebre amarilla, nos vacunamos una vez y nos dura para toda la vida. Eso sí, no hay necesidad de ningún refuerzo. Inclusive en el brote que hubo en Brasil hace 2 años, se vacunó con la 5ª parte de la vacuna porque se agotó, fíjate, se agotó en Brasil y tuvieron que darle la 5ª parte que también funciona. Y en el caso de la rabia, la vacuna se da para grupos que trabajan en rabia, obviamente se expone, que también dura de por vida. O sea, hay vacunas que duran permanentemente, caso de la fiebre amarilla y otras enfermedades que hemos comentado. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Un mensaje, si me permite, un mensaje, favor, Nicolás. Mira, el Colegio Médico ha sacado un comunicado en relación a la segunda ola hace unos días, pero hay un tema que nos está preocupando y lo anuncio a ustedes que siempre dicen, me permiten hablar sin cortapisos, como decimos, es que hay un tema que a medida que ha bajado la pandemia, se está no contratando a médicos que han combatido el COVID. Me parece una cosa absurda. Cuando viene la segunda ola, debemos mantener estos soldados que han luchado en el frente de batalla. Se le están cerrando el contrato y como si esto no va a pasar, como si la ola ya va a terminar. Me parece una cosa mala del Estado y pido al presidente, a la ministra, al seguro, que estos soldados que han dado su vida y sacrificio, más de 230 médicos muertos hasta ahora, tiene que ser renovado su contrato porque la ola, lo ha dicho el propio premier, va a venir. Entonces tengamos soldados entrenados con experiencia y no a última hora volver a contratar. Sería un error desactivar todo el esfuerzo grande que ha costado al Estado y tantas vidas y tantos enfermos. Es un llamado al Estado a no dejar de contratar y que el tema laboral es vital para estos meses porque la vacuna para COVID no va a llegar prontamente.